Hay que aquí el Haruko Moto, un nuevo vídeo. Pues el día de hoy vamos a responder una incógnita que siempre me hacen en los chats y la verdad que me gustaría responderla en general. Y es, ¿qué moto puede ser mi primera motocicleta? Es muy importante saberlo, así que vamos a hablar un poco de este tema. Así que dentro intro. Es muy importante saber cuál va a ser nuestra primera moto. Ya realmente no son cosas que valgan muy poco dinero, son cosas que pues cuestan y tenemos que saber cuál va a ser nuestra mejor alternativa. Y yo le he dividido en 4 partes, que es lo que siempre pregunto a todas las personas que me escriben. Y empecemos por el número 1. Primero hablemos del presupuesto. Mayormente una moto suele valer entre 3.500, 3.000 soles para arriba. Hay motos muchísimo más caras. Todos tenemos un presupuesto. Normalmente siempre me dicen que tienen presupuestos entre 5.000, 7.000, 10.000, hasta algunos tienen hasta 15.000 soles. Yo personalmente recomiendo utilizar ese presupuesto que tengas entre los 4.000 y máximo 7.000, 8.000 soles. Porque al ser nuestra primera moto, yo aconsejo siempre que compremos una moto de baja cilindrada, que sea de 125 para abajo, ya que de una moto 200 para arriba suele agarrarte mucho más velocidad. Y como somos personas que para empezar somos primerizos en el mundo de las motos, no es algo que suele aconsejar, ya que pues un accidente en carro no es el mismo que un accidente en moto. Un accidente en moto puede ocasionar una fatalidad y es siempre bueno tener una moto de alta cilindrada que podamos manejar, agarrar la maña para luego ya poder subir de cilindrada, o mejor dicho, de evolucionar de cilindrada. Yo aconsejo que obviamente empecemos con una 150, 125 o 100S en tal caso. Existen varios modelos en el mercado, variedad para elegir. ¿Y por qué digo comprar una moto más barata? Porque una vez agarremos más experiencia, mucho más maña con las motos, ya podemos subir de cilindrada y esa plata que aún nos sobra, si en caso tenemos un presupuesto un poco más elevado, podemos utilizarlo eso, más lo que vendamos nuestra primera moto, poder comprar una moto de mayor cilindrada. Empecemos por la segunda parte, que es el estilo de moto. Hay personas que, por ejemplo, tenemos la fascinación por motos deportivas, las motos pues naked, ¿no? Que serían naked desnudo, ¿no? Porque es una moto que no tiene carenado prácticamente. También tienes las chopper para una persona que desea más comodidad. En este caso también tenemos gente que le gusta la aventura, en mi caso, que son las motos trail o doble propósito o adventure. Todo va de acuerdo al estilo, ya que cada moto creo yo que se ajusta al gusto y a la personalidad de la persona. Por ejemplo, en mi caso me gustan mucho lo que son las trail, porque aparte que me permite viajar y estar en ciudad al mismo tiempo, son motos que suelen ser grandes, anchas, por lo cual son bastante estables, pero puede haber gente que le guste pues una moto que agarre más velocidad, que tiene mayor aerodinámica, que es las deportivas. Otras personas que le guste mucho más la comodidad, en este caso tienes las turismo o las chopper, que es una postura así. Tienes otras personas que no le gusta complicarse y suelen comprarse una automática, o hay personas que quieren tener algo con cambios, pero a la vez que sea simple, tienes las semiautomáticas. En este caso, por ejemplo, hay gente que le gusta pues meterse en lugares más áreos y todo eso. Tienes por última las cross o todoterreno. Como dice la frase, ¿no? Para gustos y colores los autores. Eso es algo que no lo puedo decir yo, sino ya lo deciden ustedes. Como tercer punto, y es algo que bastante preguntan, es el propósito para cuál vas a utilizar la moto. Normalmente siempre me preguntan motos para hacer delivery, motos para hacer viajar e irse para acá de la casa al trabajo, de la casa a la universidad. En este caso tienes que ver, normalmente una persona que utiliza una motocicleta para delivery, lo que se tiene que buscar es una moto que aguante largos recorridos en varias horas y sobre todo que sea una moto económica, tanto a nivel de gasolina como también a nivel de mantenimientos. Y yo recomiendo mucho estas motos, las Bayash, son excelentes alternativas para viajes, para deliveries. Estamos hablando de la Discover y de la Boxer. Son motos hechas para trabajo, son motos muy resistentes, pero también tienen otras alternativas indias. Yo normalmente recomiendo para trabajo las indias, ya que son muy buenas, son muy machas y a la vez también son muy baratas de mantener. En otro caso también tenemos las para una persona que quiere irse de acá del trabajo, o de la casa al trabajo, de la casa a la universidad, de la casa salir con la novia o salir con los amigos. Tienes también motos más utilitarias o pisteras o deportivas. Todo va de acuerdo a tu gusto, como comento. En este caso puede ser cualquier moto, pues digamos sport, puede ser cualquier moto naked. La verdad que ya va de acuerdo a la persona. Y luego, obviamente, para las personas que quieren pues tanto estar en la pista como en los viajes, recomiendo mucho las doble propósito o las cross, como le conocen algunos, o también en tal caso las trail, si tienes un poco más de presupuesto, ya que estas motos suelen pues servir mucho para el viaje, pero también son muy cómodas para la ciudad.
como comento, a mí me gustan mucho porque son más anchas, son más grandes y sinceramente que te choquen con esa moto, el carro, por experiencia le digo, el carro sale más lastimado que tú. Luego, por último, pero no menos importante, es el país de origen. Como se pueden dar cuenta, el mercado de las motos chinas es inmenso. Como dato curioso, existen solo en Perú más de 1500 marcas de motos chinas, aunque no lo crean, porque no solo estamos hablando de Lima, sino en provincia en general. Es que miran a las chinas muy mal, la verdad, son baratas, algunas salen muy mal. Ya he hecho videos sobre motos chinas que sinceramente no me han convencido, que digamos que han sido mortales, por así decirlo, peligrosas. Pero hay marcas de motos chinas que están saliendo muy buenas. En este caso tenemos las CF Motos, tenemos las Sontes, tenemos las Vogue, que digamos que son chinas de alto presupuesto, ¿no? Obviamente no son de la misma calidad de las chinas de menos de 5.000 soles, pero es una alternativa. Ahora, obviamente, pues, si hablamos de japonesas, ¿no? Tenemos Honda, Yamaha, Kawasaki, pero eso, hasta las Hondas de bajo presupuesto son fabricación china, ¿no? Yo recomiendo personalmente que si vas a comprar una Honda de bajo presupuesto, te vayas o por la X-Blade o por la Navy, que no son motos chinas, sino motos indias, porque las Twister 125, la CB190 y la XR190, y esta última, que es la NX190, son de fabricación china, por lo cual muchas personas han tenido bastantes quejas al respecto. Pero obviamente, pues unas japonesas son un poco más elevadas. Si damos un punto medio, yo personalmente, y es algo que mucha gente a veces desconfía o no conoce mucho, son el caso de las motos indias. Estamos hablando de Hero, TVS y Bayash. Aunque no lo crean, pues son marcas de motos indias que están agarrando mucho punche. De hecho, cuando Hero les hacía las motos a Honda, las motos salieron muy buenas. Bueno, por destinos de la vida, dejaron de trabajar, se abrieron, hicieron su propia marca, y creo que Hero está demostrando que tiene mucho punche en el mercado peruano, y no solo, sino también alrededor del mundo. Yo aconsejo mucho estas marcas de motos indias porque, una, son muy baratas, dos, no tienen nada que envidiarle a estas motos japonesas, tres, son de muy bajo costo de mantenimiento, 4, son recontra rotativas a nivel de gasolina, y 5, en tecnología están utilizando cosas que son de punta. Bueno, en conclusión, para gustos y colores, los autores. Ya te he dado mis 4 puntos más importantes que tienes que ver para comprar una moto como primera motocicleta, y tal vez hasta te sirva para hacer una tercera moto. Espero que puedas ayudarles en este lado. Igual no duden que cualquier cosa pueden escribirme en mis redes, en Instagram, o bueno, algunos tienen mi número de teléfono y pueden escribirme, y yo con gusto ayudaré a resolver todas las dudas en base a mi conocimiento, y de ser necesario asesorarlos para que puedan elegir la moto que sea adecuada para ustedes. Y bueno, chicos, gracias por llegar hasta el final del video. Si han llegado hasta acá, muchas gracias. Ya saben de que estoy pues en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, ¿no? Como Haruko en Moto. El anterior canal fue hackeado, así que estamos ahorita en este nuevo canal que es Haruko en Moto. Véngase a suscribirse para acá. Las personas que son nuevas, gracias por suscribirse, y las personas que no están suscritas, por favor suscriban al canal y suscríbanse del otro, y si pueden, por favor, compartan este video, pasen la voz. Y bueno, espero que les haya ayudado este video. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya saben, gas.